Hola, buenos días. Gracias a los que se van a unir. Hoy voy a hablar acerca de este tema que creo que es el tema muchas veces en primera infancia, que son los berrinches o las pataletas. Así que a quienes se van a unir, gracias. A quienes se están uniendo, gracias también. Espero lograr abordar todo en una parte y si no les prometo hacer una segunda parte de continuación para los berrinches y las pataletas, ¿sí? Entonces, bueno, en honor a la puntualidad, agradezco nuevamente y vamos a comenzar ya de una vez a abordar este tema. A ver, y a manera de introducción quisiera decir que los berrinches son de los comportamientos más molestos que hay en primera infancia para papá, para mamá, para educadores. Es sumamente difícil manejar un berrinche. Causa muchos sentimientos negativos en nosotros como madres, ¿sí? Como padres, y nos ha pasado a todos. Generan incertidumbre, cólera, frustración, nos hace cuestionarnos en nuestra capacidad como padres, nos hace incluso cuestionar hasta cierto punto si nuestros hijos es normal que se porten así, ¿sí? Entonces yo también he estado ahí y comprendo esto perfectamente. Muchas gracias, igualmente bendecido día. Y les quiero decir que esto forma parte del cerebro evolutivo del niño, es decir, es algo que no podemos omitir, es algo de lo que no nos podremos librar. El berrinche va a pasar porque va a pasar. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Prepararnos, comprender qué es lo que pasa en esos momentos, capacitarnos para poder manejarlo de la mejor forma posible, estar preparados y recordar que no hay fórmulas mágicas para manejar un berrinche. ¿Por qué? Porque cada hijo es distinto, cada hijo es único. Lo que necesita uno no va a necesitar el otro. La cantidad de berrinches que haga uno no lo va a hacer el otro, ni la magnitud de los berrinches tampoco van a ser iguales. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro papel? El de irles marcando pautas para cómo manejarlos, cómo ir gestionando sus emociones. Entonces, ya habiendo hecho esa pequeña introducción, voy a explicar brevemente qué es un berrinche, por qué se da, en qué consiste un berrinche. Pues un berrinche es un desborde emocional, ¿sí? Causado por distintos factores que ya vamos a ir viendo más adelante con más detenimiento. Frustración, cólera, tristeza, desaliento, cansancio, hambre y hay un sinfín de causas por las cuales se puede generar un berrinche. Eso es así. ¿Qué es lo que pasa? Que surge con más gravedad entre el año y medio a los 4 años de edad y a los 4 años comienza a disminuir ese berrinche. ¿Qué es lo que pasa a esta edad? Que el cerebro del niño no tiene la capacidad todavía para manejar algunas emociones, ni para comunicar qué es lo que está sintiendo. Están desarrollando apenas su lenguaje, no pueden comunicar qué es lo que quieren, ¿sí? Entonces aquí recurren a los gritos, a las patadas, a las pataletas, al llanto, tirarse al suelo, etc. Y esto ocurre ¿por qué? Porque no han desarrollado esa parte del cerebro que se llama corteza frontal. Todavía no la han desarrollado. La van a ir desarrollando poco a poco. Su cerebro es sumamente inmaduro todavía a esa edad. Entonces, ¿qué pasa? A esa edad, lo curioso es que el niño sí puede luchar por algo que quiere. Sí, por ejemplo, puede luchar por una galleta, puede luchar por un sorbete, un helado, un juguete. Puede gestionar el sí. Ha descubierto el poder de cuando él pide cosas y nosotros se las damos. Entonces ha descubierto, yo pido algo y me lo dan. Lo que no puede todavía es cómo gestionar el no. Entonces cuando le decimos no te lo voy a dar, no te voy a dar esta galleta, este juguete que está aquí o este chocolate que está en la fila del supermercado, ya cuando vamos a pagar en caja, no te lo voy a dar, eso no logra gestionarlo. Entonces se produce un desborde emocional. A mí en lo personal me ayuda muchísimo pensar en esto como que fuera un volcán cuando está haciendo erupción, ¿sí? Entonces un volcán cuando está haciendo erupción y está tirando lava es incontrolable, o sea, no hay nada que nadie humanamente pueda hacer para detener esa lava, ¿correcto? ¿Qué es lo único que podemos hacer? Dejar que el volcán siga su curso y va a haber un momento en que va a dejar de arrojar lava. Yo sé que a lo mejor no es alentador lo que les estoy diciendo, pero es así. Entonces con el berrinche pasa exactamente lo mismo. Hay que dejar que siga su curso
y después vamos a poder abordarlo correctamente y ya vamos a ver cómo, ¿sí? Cuando el niño llega a los 4 años, ya su corteza frontal se ha desarrollado un poco más. Y por eso es que los berrinches comienzan a disminuir. Ahora, repito, no todos los niños no son iguales, ¿sí? Y nosotros de adultos seguimos teniendo berrinches. Entonces no es algo que nunca va a pasar de nuevo. Pero es importante que esto lo tengamos en mente. Entonces, ya va a poder calmarse un poquito más, ya va a poder autocontrolarse. Entonces, vamos a meternos un poquito en el mundo infantil antes de pasar a decirles qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a gestionar el berrinche. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el 1.5 años de edad en la vida de nuestros hijos? ¿Qué es a donde comienzan los berrinches? ¿Qué pasa? Ya no son bebés, ¿verdad? Han comenzado a caminar, han comenzado a explorar y descubrir el mundo, ya son un poco más independientes, son un poco más independientes de papá y mamá, comienzan a diferenciarse de nosotros, saben que ya no son una extensión más, sino que son una personita totalmente distinta. Esto les encanta porque ya pueden ir por distintos lugares, ¿sí? Son como pequeños científicos. Entonces, si ve un juguete tan lindo que le llama la atención por sus colores o algo, va y lo alcanza. Si ve otra cosa que le llama la atención, va y la busca. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza a chocar los deseos con lo que se puede y con lo que no se puede. Porque como les dije antes, empiezan a escuchar el no. ¿Y estos deseos cuáles pueden ser? Desde un chocolate, una galleta, un dulce, un programa de televisión que quieren seguir viendo o quieren seguir viendo más tiempo televisión, jugar más tiempo en el parque, ¿sí? Todos estos son deseos y chocan con nuestro no. ¿Qué es lo peor que nosotros podemos hacer? Reaccionar. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Responder. Porque cuando reaccionamos desde el enojo, desde la cólera, desde parar ese comportamiento sea como sea. Mientras que si respondemos somos mucho más asertivos y podemos manejar qué es lo que realmente origina ese berrinche. Y ese va a ser nuestro objetivo. Ya les voy a explicar algunas causas que pueden originar un berrinche. Entonces, ¿qué pasa a esta edad cuando tienen un problema los niños pequeños? Imaginémonos a un niño de 1.5, 2, 3 años. ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué herramientas tiene un niño a esa edad? ¿Cómo resuelven sus conflictos? ¿Cómo resuelven sus problemas? ¿Qué pasa si le quitamos una muñeca o un tractorcito o un carrito que ha agarrado sin permiso? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a llorar, va a patalear, va a gritar, ¿sí? Esas son sus herramientas. ¿Son eficaces? Por supuesto que no son eficaces, son herramientas sumamente ineficaces, pero son las que tienen. Entonces, aquí tenemos que tener claro que no nos podemos centrar solamente en evitar el llanto, en evitar el grito, porque ahí nos quedaríamos cortitos, ¿sí? Esto no quiere decir que al final eso no se va a producir, pero antes se tienen que producir otras cosas. ¿Y qué es lo que se tiene que producir antes? Acompañarles. Eso es lo que se necesita, acompañamiento, enseñarles a aprender formas nuevas de expresar lo que les pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que mueve a los berrinches? En disciplina positiva siempre hablamos del iceberg de la conducta. Y el iceberg, ¿verdad? La parte de arriba es la conducta, lo que se ve, que en este caso sería el berrinche. Y en la parte de abajo es todo aquello que no se ve, es decir, qué es lo que realmente está ocasionando este berrinche. Y a esto es a lo que tenemos que llegar para poder manejarlo bien. Entonces, aquí les voy a ir enumerando algunas cosas que pasan a nuestros hijos en estas edades. Hay falta de herramienta de gestión emocional, es decir, no pueden decir estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado, no logran manifestar su rabia. Esta es la única forma de expresión que tienen. No han desarrollado el lenguaje, ¿sí? Entonces no se pueden expresar. Y entonces, en lugar de contar que estoy enojada, simplemente lo manifiesto como tirándome al piso, dando patadas, golpeando la puerta, gritando sin parar. Y aquí tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la energía del niño, hay berrinches que van a durar 10 minutos, hay berrinches que van a durar 1 hora. Y eso lo tenemos que asumir, ¿sí? Aceptar. Y esto es algo bien importante porque nos ayuda a ubicarnos. Esta es la realidad que tenemos en este momento. Cosas que pasan que pueden causar inseguridad,
tensión emocional, cambios, por ejemplo, una mudanza, el nacimiento de un nuevo hermanito, el ingreso nuevo al kinder, una separación entre papá y mamá, que se haya ido la nanita que normalmente lo cuida y haya llegado otra, que la abuelita haya muerto o el abuelito, o que estén enfermos, que mamá o papá estén enfermos, o que incluso estén acostados por un periodo determinado. Todas esas cosas afectan a los niños, ¿sí? El sueño, el hambre, el cansancio, el dolor físico, todo esto es súper importante que lo tengamos en mente para saber qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si vamos a salir 4 horas con un niño de 2 años, entonces preparémonos. Tenemos que llevarle comida provisional, cambio de ropa, asegurarnos que duerma un rato en el trayecto, porque el sueño, el hambre son disparadores de los berrinches. Entonces todo esto es súper importante que lo sepamos, ¿no? Y por último, preguntarnos, ¿estoy siendo consciente cómo respondo yo ante los berrinches? ¿Cómo me comporto yo ante los berrinches? Ante un enojo, yo respondo más enojada, o ante un enojo, yo cedo, ¿sí? Cedo a lo que me pide. ¿Qué hago yo? ¿Cómo soy yo? Entonces, ahora sí puedo pasar al qué hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, recordar que no hay trucos mágicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada hijo es único. Pero sí hay como trucos generales, ¿no? Como pautas generales de actuación que nos pueden servir. Entonces, el primer abordaje siempre va a ser igual con todos nuestros hijos, independientemente de quién sea, o sea, siempre es el mismo. Y aquí, ¿cuál es nuestro objetivo? Traer calma, calmar, ayudar, darle a nuestro hijo lo que necesita de mí. Decirle, te ofrezco mi calma para que tú te calmes. De esto hablo un poquito en un reel que pueden ver aquí abajo, que es la regulación emocional del modelo de Bruce Perry, en la que él dice que primero se tiene que regular al niño, luego se tiene que relacionar con él y luego podemos pasar a la reflexión. Entonces, primero tratamos de regular a nuestro hijo y esto se hace de 2 formas, ¿sí? Que nos va a llevar a la corregulación. Esto está formado por la autorregulación y por la conexión emocional. Entonces, la primera parte, autorregulación, ¿qué es? Nuestros hijos necesitan a un papá y a una mamá que sintonicen con sus propias emociones. Es decir, yo, mamá, tengo que sintonizar con mis emociones. ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que siento? ¿Sí? Y para esto le voy a dar pequeñas herramientas. Igual más abajo hay un reel a donde le explico con calma, donde explico la corregulación. Entonces, en ese momento, detenerse, ¿sí? Darnos una pausa, así sea de microsegundos, respirar profundo, ¿sí? Esto ayuda a la autorregulación. ¿Qué es autorregulación? Antes de seguir, es lograr tranquilizarme yo. Es lograr yo controlar mis emociones. Porque si mi hijo grita y yo grito más fuerte, lo único que voy a hacer es aumentar la intensidad del berrinche, ¿sí? Pero si mi hijo grita y yo mantengo la calma, lo cual no digo que sea fácil, pero que sí es posible, entonces estoy contribuyendo a que el berrinche se vaya controlando, ¿sí? Luego, resistirnos a actuar cuando estamos enojados y tenemos que conocernos muy bien, ¿sí? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Cómo reacciono? ¿Qué es lo que me provoca? Entonces, conocernos y aceptarnos como somos y trabajar en nosotros. El autocuidado es parte de la autorregulación. Tengo yo rutinas de autocuidado, me cuido, es decir, ¿qué es el autocuidado? Aquellas herramientas que me ayudan a manejar mis niveles de estrés diarios. Entonces, ¿qué hago yo? Hago ejercicio, leo, veo un momento una película, me reúno eventualmente con amigos para platicar cuáles son mis rutinas de autocuidado. Estos me van a ayudar a manejar el estrés diario. Frases, ¿sí? Estas son como, hay personas que dicen que son mantras, ¿sí? A mí una frase que me encanta es esta. Esto que está sucediendo ahorita va a tener mayor relevancia de aquí a un mes, a 6 meses, a un año. Claro que no. Entonces, esas frases nos pueden ayudar a nosotros mismos a tranquilizarnos, ¿no? No tomarlo de forma personal. Es decir, los niños a esta edad no pueden controlarse, ¿sí? Por lo que les expliqué de la corteza prefrontal. Entonces, no lo tomemos de forma personal.
investigar cuáles son aquellas cosas que nos disparan, ¿sí? Cuáles son nuestros disparadores emocionales, qué es aquello que pasa que cuando lo comienzo a ver no logro, porque inmediatamente me enojo. Puede ser desde un gesto en mi hijo, puede ser cuando comienza a llorar, puede ser cuando comienza a gritar. ¿Qué es? Entonces, identificarlo. Tener muchísima paciencia con nosotros mismos, porque esto no es fácil, ¿sí? Y por ende, si yo tengo paciencia conmigo, lo voy a poder modelar y voy a tener paciencia con mi hijo. Entonces, esa es la parte de la autorregulación o el autocontrol. Y recordar que si yo respondo desde el enojo al desborde emocional de mi hijo, no voy a poder resolver nada, simplemente lo voy a empeorar. Y la segunda parte del abordaje, de la primera parte de este abordaje, es establecer una conexión emocional. ¿Y aquí qué es? Es siempre regular, muchas veces va a ser sin palabras, porque cuando un niño está haciendo berrinches, no nos escucha, ¿sí? No podemos hablar con él. Cuando un niño está gritando, está desbordado, no nos escucha, está totalmente, su cerebro está disparado, está desconectado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Regular. Cada niño es distinto. Hay niños que se dejan abrazar en estos momentos. Hay niños que nos alejan, ¿sí? Entonces, si yo lo puedo abrazar, lo abrazo, ¿sí? En un abrazo de contención, lo agarro y comienzo a respirar profundamente con él. Entonces, respiro de forma que mi respiración le va transmitiendo calma. Entonces, respiro y sigo, o sea, lo sigo abrazando. Si no se deja abrazar, ¿qué es lo que me va a tocar hacer? Acompañar, que vea que estoy cerca, ¿sí? Entonces, comenzamos a contener desde lo físico. ¿Para qué? Para tratar de volver a la calma. Repito, si un niño no se deja respirar, ¿cómo va a ser esa primera regulación? Simplemente que nos vea, que sepa que estamos ahí, ¿sí? Ya le voy a decir cuáles son las cosas que no tenemos que hacer en un berrinche. Entonces, ¿por qué es esto tan fundamental? Y estas dos componentes, les repito, el autocontrol y la conexión emocional, es lo que provee la corregulación. ¿Por qué es tan importante la corregulación emocional? Porque los niños no pueden gestionar sus emociones solos, son incapaces de gestionar el estrés, no pueden, porque no tienen todo su cerebro desarrollado. Nosotros adultos sí podemos. Y a veces nos cuesta también, ¿cierto? Porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido berrinches? ¿Cuántos de nosotros no nos enojamos a diario? Y a veces reaccionamos en lugar de responder. Si a nosotros adultos nos pasa, no podemos esperar que a nuestros hijos, que no tienen todo su cerebro desarrollado, no les pase. Entonces, a lo que les invito es a tener una mirada un poco más compasiva a esta edad por la que están navegando nuestros hijos que están teniendo berrinches. Ahora, cuando ya logramos regular a nuestro hijo a través de la corregulación, ¿a qué paso? ¿A qué voy a pasar? A relacionarnos con él. Y esta relación, ¿qué es? Platicar de lo que pasó. Y una vez comienzo a relacionarme con él, puedo llegar a la reflexión. Y entonces, aquí en la reflexión solamente se hace cuando el niño ya está tranquilo, cuando ya tiene capacidad de escucharme, cuando me está poniendo atención. ¿Pero por qué? Porque se ha sentido contenido, porque yo ya le he podido dar un abrazo, porque sabe que lo quiero, porque sabe que sí, que fue un berrinche fuerte, pero que mamá o papá está ahí. ¿Va a ser fácil? Repito, no es fácil, ¿sí? Pero es necesario hacerlo. Al menos tenemos que tratar de hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que a qué pasamos? Explicar por qué dijimos que no. Sí, no importa la edad que tenga, desde el año y medio lo podemos hacer. ¿Por qué dijimos no ante su petición? ¿Sí? Muchas veces se enojan simplemente porque no entienden el por qué dijimos que no, ¿sí? Ya cuando él esté más calmado, es bien importante que le ayudemos a ver cómo se siente. Y para esto podemos hacerle preguntas. ¿Qué es lo que sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué parte de tu cuerpo sentías que te dolía? Puede ser que el estómago, puede ser que la garganta, por lo mucho que lloró y que gritó y que pataleó, ¿sí? Y se le puede decir las siguientes frases que he anotado acá, que creo que les pueden dar algunas ideas para esto. Por ejemplo, tú querías mucho seguir jugando en el parque, ¿cierto? O tú querías que yo te comprara este juguete, ¿verdad? Pero ahorita no se puede comprar este juguete o esta otra. Te sientes enojado porque tu hermano no te prestó su camión, ¿verdad? Sí.
O te sentiste triste porque tu amiguita en el kinder te dijo que no te iba a invitar a su fiesta de cumpleaños, porque es una cosa habitual, una frase habitual que los niños se dicen en el kinder. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó con mucha frecuencia con mis hijas. Entonces, estas frases que nosotros vamos diciéndole a nuestros niños se conocen como frase reflejo. ¿Por qué? Porque explican el estado interno en el que los niños están, ¿sí? Entonces ahí se ve cómo el niño va cambiando su expresión. ¿Por qué? Porque se ha sentido comprendido, porque se ha sentido validado, porque se ha sentido querido a pesar de ese desborde emocional que tuvo, ¿verdad? Entonces aquí yo les pregunto, cuando nosotros adultos estamos enojados, estamos tristes, estamos frustrados, necesitamos también de alguien más que nos contenga, ¿cierto? Necesitamos de alguien que nos diga todo va a estar bien. ¿O qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Nosotros somos adultos y lo necesitamos. Y eso que podemos autogestionar nuestras emociones, algunos con más facilidad que otros, pues con mucha más razón el niño. Y esto es lo que se trata de hacer con este abordaje que les he explicado. Y por último, estar preparado para una próxima vez, ¿sí? Y siento desanimarlos, pero es cierto, tenemos que estar preparados para una próxima vez. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos ayuda a ubicarnos en la realidad de ese momento. Esto va a volver a pasar, el berrinche se va a volver a dar, va a comenzar a disminuir desde los 4 años, pero en la medida en que yo voy poniendo en práctica los pasos y que lo voy haciendo, entonces la situación se vuelve más y más fácil. Créanme que es así, ¿sí? No es fácil, por eso necesitan tenerse mucha paciencia. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no se deben de hacer mientras se está llevando a cabo un berrinche y que por lo general hacemos con mucha frecuencia? Primero, presionarle para que el berrinche se le pase. Recuérdense, la imagen de ese volcán lanzando lava, ¿sí? Lanzando eso por los cielos. ¿Hay algo que humanamente se puede hacer para que ese volcán deje de lanzarlo? No se puede. ¿Sí? Entonces es lo mismo que tratamos de hacer en el berrinche. Es decirle, ya deja de llorar, ya cállate, ya no grites. Es como que nosotros cuando estemos enojados nos digan, ya no estés enojada, nos enojamos más, ¿cierto? Entonces presionarle para que le pase no ayuda en nada, al contrario, es alimento para el berrinche, no contribuye absolutamente en nada. Luego, amenazarlo con dejarlo solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque regreso a la pregunta que les hice. Cuando estamos mal, necesitamos a alguien que nos contenga, necesitamos a alguien que nos ayude. Lo mismo pasa con nuestros niños. En ese momento, si le decimos eso, solo lo vamos a conseguir asustar más. Créanlo o no, es así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el berrinche se va a extender, va a ocurrir por más tiempo y es justamente lo que no queremos y es lo que estamos alimentando. Luego, otra cosa que no debemos hacer, avergonzarlo. Usar frases como, ay no, qué feo te ves, qué fea te ves. Mira, todo el mundo se está dando cuenta de lo que estás haciendo. Van a decir, qué niño más mal portado. Avergonzar, es decir, son formas que no funcionan para manejar el berrinche. Gritar o perder la paciencia. ¿Por qué? Porque estoy actuando igual que mi hijo y lo que mi hijo necesita en los pasos que le expliqué anteriormente es mi calma, no mi grito, no mi enojo, no mi desborde. Él ya está desbordado, pero lo que necesita de mí es mi calma, ¿sí? Luego, intentar sujetarlo fuerte, ¿sí? A veces, a lo mejor a ustedes les ha pasado o a mí, agarramos fuerte, le tapamos la boca para que deje de gritar, le gritamos más fuerte, ya no grites, ¿sí? Entonces, todas estas cosas no se deben de hacer. Hay un método que se recomienda, que también lo compartí en su momento, que se llama el método STOP, que también les puede ayudar y es parte de lo que he hablado, y se tienen que visualizar un mensaje, una señal de stop, ¿sí? Visualícenlo ustedes en su mente. Entonces, ¿cuál es el propósito? No poner la misma energía que nuestro hijo, ¿sí? Nosotros estar tranquilos. Entonces, la S quiere decir me detengo momentáneamente, ¿sí? Me detengo. La T, respiro profundo. ¿Por qué? Porque lo que tengo enfrente es un niño que a lo mejor está tirado en mitad del supermercado, gritando, tirando patadas y tengo a todo el mundo viéndome. Entonces, respiro profundo para tratar de calmarme a mí misma. Luego, la O, observo qué es lo que está pasando
y qué es lo que me está pasando a mí, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo en ese momento? Y la P, procedo de la forma más adecuada. Y para esto pueden usar todos los pasos que les expliqué aquí hace un rato, ¿sí? Entonces, quiero ver, aquí hay una pregunta, a ver si la logro ver. Si dentro del berrinche... ok, entonces me preguntan, súper buena pregunta, si dentro del berrinche está rompiendo cosas o maltratando a su hermano, ok, esto es importante. Si dentro del berrinche rompen cosas, entonces los tenemos que alejar, ¿sí? Tenemos que alejarlos momentáneamente por eso. No conviene dejarlos solos. Hay intensidades de berrinches y tampoco podemos permitir que le pegue a su hermano. Entonces, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Alejarlo o pedirle a su hermano que se aleje. Claro, si está chiquito, pues agarramos al hermano y lo llevamos fuera, ¿no? Pero eso es lo que se tiene que hacer, alejarlo momentáneamente de la situación hasta que se calme, ¿sí? Créanme que esto se supera. Uno cuando está en los berrinches siente que nunca va a terminar, ¿verdad? O sea, siente que nunca va a acabar aquel momento, pero créanme que pasa. Y la clave es seguir los pasos, ser consistente, es decir, no porque lo hagamos una vez, quiere decir que ya no va a existir una siguiente vez. O sea, nuestros hijos están probando sus límites. Porque recuerden lo que les dije al principio, han descubierto el poder que tiene sus palabras, pedir las cosas, que nosotros les damos cosas, pero no han logrado gestionar el no. Entonces van a ir probando sus límites, hasta dónde pueden llegar con nosotros, ¿no? Me preguntan acá, ¿esto es aplicable para cualquier edad o si ya es más grande se maneja de forma distinta? A ver, los tips que he dado acá son aplicables para toda edad. Lo que pasa que en primera infancia la corregulación, que fue de lo que hablé antes, es mucho más importante. ¿Por qué? Por lo mismo que explicaba, porque un niño entre el año y medio y los 4 años no es capaz todavía de autogestionar sus emociones. Lo va a poder hacer a partir de los 4 años cuando ya desarrolle su corteza frontal, ¿sí? Cuando los hijos están más grandes, todo lo demás es aplicable. Cuando un adolescente hace un berrinche, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Igual, lo mismo. Regularnos, relacionarlos y responder. Entonces, ¿cuál va a ser un berrinche de un adolescente? Que nos tire la puerta, que nos pegue un grito a lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar que se regule. Y ahí en ese momento somos nosotros los que nos vamos a tener que alejar, ¿sí? ¿Para qué? Para no faltar el respeto y para no entrar en su misma dinámica. Pero prácticamente se maneja igual. A ver, aquí hay otra pregunta. Hola, ¿qué sucede si un niño de 6 años está haciendo berrinches y es su único hijo? Se maneja de la misma forma, independientemente que sea un hijo o que sean 4, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque cada hijo es único, cada hijo va a necesitar unas cosas distintas. Aquí yo te invitaría a que te gestiones, te preguntes cómo te sentís tú, ¿sí? O sea, mira el live, te recomiendo que veas este vivo, que ya estamos a 2 minutos de terminar, y que vean, ¿sí?, los pasos que he ido explicando. No importa si es un hijo único o no, sí importa si a lo mejor nosotros muchas veces hemos sido quienes les hemos dicho que sí siempre a todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora que se están enfrentando con el no, que ahora que queremos poner nuevos límites, por supuesto que les va a costar aceptarlo. ¿Y cuál va a ser la clave aquí? Nuestra consistencia. ¿Cómo? Con amabilidad y firmeza. Aquí no se trata de ser dura, sino que amabilidad y firmeza. Es decir, yo te hablo con respeto, no grito, no me monto en el mismo tren tuyo, ¿sí? Pero soy firme. Me mantengo en eso. Se hace así, amabilidad y firmeza. Cuando son berrinches de varios niños, esto es heroico, tendría que decir, porque es lo mismo. ¿Quién tiene que estar tranquila? Primero yo, Patti. Es decir, ¿quién es la primera que tiene que estar tranquila? Yo, ¿sí? Entonces, respiro, donde mis hijas están gritando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Exactamente los mismos. Quizá funcione por ese momento separarlas, ¿sí? Separarlas para que no se estén alimentando mutuamente, porque se me ocurre que eso puede estar pasando, ¿no? Si una llora, entonces la otra llora más y así. Entonces, a lo mejor, ¿qué es lo que puede pasar? Funcionar, separarlas. Pero mi abordaje tiene que ser exactamente el mismo con cada hijo, así sean 2, 3 o 4 los que estén haciendo berrinche al mismo tiempo. Bueno, con esto termino.
Espero que les dé un poco más de luces. Esto queda grabado, igual lo subo en mi canal de YouTube. Y muchísimo ánimo. Lo que les quiero transmitir es muchísimo ánimo. La primera infancia, que es a donde más berrinches ocurren, es una etapa en la vida maravillosa, pero que se pasa rapidísimo en la vida de nuestros hijos. Entonces, sé que los berrinches es un tema difícil, pero la primera infancia vale la pena disfrutarla porque estamos sembrando los cimientos para la vida. Muchas gracias por esos corazoncitos. Estamos sembrando las bases para la vida. Entonces, sé que este es un tema muy difícil de abordar, muy difícil de manejar, pero recordar que las primeras que tenemos que estar tranquilas somos nosotras, ¿sí? Somos nosotras, mamá o papá. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes por unirse, que tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana junto a sus familias y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Aquí me están preguntando que si tengo formaciones para padres. Sí, tengo formaciones para padres, hay talleres y próximamente vamos a dar 3 certificaciones en disciplina positiva. Una va a ser formato virtual y 2 van a ser, una va a ser en formato presencial en El Salvador y otra formato presencial en Guatemala. Si quieren más información me pueden escribir directo y si no, igual las publicaciones están aquí en mi feed, pero escríbanme directo y yo les contesto. Muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el otro viernes. Hasta pronto.